El hundimiento del RMS Titanic, la noche del 14 al 15 de abril de 1912, se cobró las vidas de unas 1.500 personas. Algo más de 700 pudieron escapar en los botes salvavidas, de los cuales 6 fallecieron en las siguientes horas, pero existen datos de quienes lograron vivir luego de aquella trágica noche. Bienvenidos a Historias Antiguas. En este nuevo video conoceremos los testimonios de algunas de las personas que lograron sobrevivir a una de las mayores crisis en alta mar y que fueron capaces de continuar su vida luego del hundimiento del Titanic. Quédate con nosotros y descubre esta fascinante historia. El Titanic fue el peor desastre marítimo acontecido hasta entonces en condiciones de paz, siendo sin duda el más famoso por la leyenda que rodeaba al navío, que fue calificado de casi insumergible y que naufragó nada menos que en su viaje inaugural. La leyenda del barco de los sueños se ha cimentado sobre miles de páginas de literatura y horas de cine que han recreado las historias de pasajeros y tripulantes, como la de Frederick Hoyt, que después de meter a su esposa en un bote se lanzó al agua en la dirección en la que éste se alejaba, nadó hasta él y fue rescatado. Los supervivientes quedaron marcados por la experiencia. Joseph Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, la naviera que había dado vida al Titanic, viajaba a bordo del barco y sobrevivió a su hundimiento, pero a causa de esto se convirtió en el blanco de todas las críticas. El Reino Unido llevó a cabo una comisión de investigación sobre el desastre en el que Ismay fue absuelto, considerando que había ayudado a muchos pasajeros a embarcar en los botes salvavidas y que solo subió al último cuando consideró que ya no podía hacer nada más. Sin embargo, la prensa lo señaló como uno de los máximos responsables del desastre y vivió el resto de su vida entre la depresión y el aislamiento. Un amigo de la familia dijo que continuamente se atormentaba con especulaciones inútiles sobre cómo habría sido posible evitar el desastre, a pesar de que evitó hablar del tema durante el resto de su vida. En 1936, durante una reunión de Navidad, uno de sus nietos, que desconocía que había estado involucrado en la tragedia, le preguntó si alguna vez había naufragado. Ismay, rompiendo el silencio que había mantenido durante más de 20 años, le respondió: «Sí, una vez estuve en un barco que se creía insumergible». Murió al año siguiente, en 1937, a los 74 años. Margaret Brown, la insumergible Molly. Esta pasajera de primera clase era una nueva rica americana que dedicaba su fortuna a la filantropía y al activismo. En la noche del hundimiento ayudó con las tareas de evacuación antes de subir un bote y más tarde intentó que esto volviera al Titanic para recoger a más gente, pero el oficial a cargo del bote se negó. Tras ser rescatados por el Carpathia, ayudó a distribuir mantas y comida entre los supervivientes. Después del accidente, Brown fundó un comité de supervivientes para recaudar dinero destinado a ayudar a los pasajeros de segunda y tercera clase a rehacer sus vidas, económicamente y con una red de apoyo. De esa voluntad inquebrantable, así como de su amplio activismo en favor de los derechos de las mujeres y los trabajadores y de la educación de los niños, nació su apodo, la insumergible Molly. Su labor no se quedó en América, y tras la Primera Guerra Mundial viajó a Francia para contribuir a los esfuerzos de reconstrucción del país tras el conflicto, por lo que se le concedió la Legión de Honor francesa, el reconocimiento más importante que concede el país galo. Murió en 1932 a los 65 años. Mitchell y Edmond Navratil y Margaret Bechstein Hayes. Mitchell y Edmond Navratil, de 4 y 2 años respectivamente, fueron los únicos niños rescatados por el Carpathia sin un pariente o tutor legal, por lo que se les conoce como los huérfanos del Titanic, aunque en realidad viajaban con su padre, al que no se le permitió embarcar en los botes. Margaret Bechstein Hayes, una pasajera de primera clase, se hizo cargo de ellos en Nueva York hasta que se pudo localizar a su madre en Francia. Edmond murió en 1953, pero Mitchell vivió hasta el 2001, con 92 años, siendo uno de los supervivientes más longevos del desastre y el último de sexo masculino. Tenía recuerdos vagos del Titanic, como estar jugando con su hermano en cubierta y el momento en que les hicieron subir en un bote. Fue también uno de los pocos supervivientes del naufragio en ver la película Titanic de James Cameron en 1997. Por su parte, Margaret murió en 1956 a los 68 años. Eva Hart. Con solo 7 años cuando embarcó en el Titanic, esta niña pudo sobrevivir el gran desastre de este barco y fallecer a la edad de 91 años en 1996. Fue la última superviviente con recuerdos de la tragedia en morir.
Recordaba que tras el impacto con el iceberg, su padre salió de su camarote de segunda clase para ver qué había ocurrido. Cuando regresó sin decir palabra, las hizo subir a ella y a su madre de inmediato a cubierta. Nos hizo subir a un bote y me dijo que fuese una buena chica y no soltara la mano de mi madre. Entonces me di cuenta de que él no venía con nosotros y de que no volvería a verle. También les dio su abrigo, en cuyo bolsillo se encontraba la única carta conservada escrita a bordo del barco el día del hundimiento y que en 2014 se vendió en subasta. Hart recuerda oír la orquesta del barco tocando el himno Cerca de ti, Señor, en los momentos finales del Titanic. Vi hundirse ese barco, no cerré los ojos, no me dormí, lo vi, lo escuché y nadie podría olvidarlo. Puedo recordar los colores, los sonidos, todo. Lo peor que puedo recordar son los gritos. Parecía como si una vez que todos se hubieran ido, ahogados, el mundo entero se detuviera. No había nada, solo ese silencio terrible y mortal en la noche oscura con las estrellas en lo alto. Después de ser rescatadas por el Carpathia, Eva y su madre regresaron a Gran Bretaña. La niña continuó teniendo pesadillas de aquella noche hasta la muerte de su madre en 1928. Eva tenía solo 23 años y decidió entonces enfrentarse a sus miedos embarcándose en un barco y encerrándose en su camarote durante 4 días hasta que dejó de tener pesadillas. Violet Constance Jessop. Al contrario que Margaret Brown, Violet Constance Jessop se ganó su título de señora insumergible por una razón muy explícita. No solo sobrevivió al accidente del Titanic, sino también a los de sus naves hermanas, el hundimiento del Britannic en 1916 durante la Primera Guerra Mundial y a un choque a bordo del Olympic en 1911. Por ese motivo se le dio también el apodo poco halagüeño de Reinas de los Barcos Hundidos, aunque el incidente del Olympic no terminó en desastre. Violet tenía 24 años cuando embarcó en el Titanic como azafata, y en la noche del hundimiento se le ordenó subir a la cubierta para ayudar en las tareas de salvamento antes de subir ella misma a un bote salvavidas. Al empezar la Primera Guerra Mundial se unió a la Cruz Roja Británica y fue asignada al Britannic, la más joven del trío de naves hermanas, que había sido reconvertida en un barco hospital. El barco se hundió en noviembre de 1916 en el mar Egeo al topar con una mina acuática, donde Violet sobrevivió de nuevo, aunque sufrió una herida grave en la cabeza. Ni siquiera esto le impidió regresar al mundo de la navegación marítima hasta su jubilación en 1950. Murió en 1971 con 83 años. Además, tiene una de las historias más curiosas e inquietantes relacionadas con el Titanic. Después de su jubilación, una noche recibió una llamada de una mujer que le preguntó si la noche del hundimiento había llevado a un bebé en el bote salvavidas. Violet respondió que así era, y la mujer añadió: «Yo era ese bebé». Rió y colgó. Su amigo y biógrafo John Maxton Graham le dijo que probablemente era alguien que le quería gastar una broma, pero Violet aseguró que nunca había contado esa historia a nadie. Así es como algunas de las historias de las vidas de aquella trágica noche han sido contadas, y años después de este suceso siguen siendo de admiración por muchos, al ser de los pocos privilegiados en poder sobrevivir. Esto ha sido todo por esta vez. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para descubrir otras maravillosas historias antiguas y conocer todo alrededor de los grandes sucesos que marcaron época. Nos vemos.